Bienvenidos a su canal Aprendiendo con Fran. Primeramente quiero decirles que deja tu comentario en cualquier tipo de dudas o preguntas. También puedes darle like a mi video si te gusta. Y por último, suscríbete para que recibas notificaciones de mi canal, ¿ok? Continuamos con el ejercicio que les vengo a graficar hoy, que sería g de x igual a menos 2 por cotangente de 2x más b cuarto. Bien, como podemos ver, aquí la función está sufriendo un cambio de reflexión, ¿ok? La función cotangente ahora por esta reflexión se va a comportar la gráfica como una función tangente, ¿ok? Pero los pasos deben ser hechos con la función cotangente. Entonces, realizamos todos los pasos y lo último es que vemos esta reflexión, ¿ok? Pasamos a resolverlo. Como en primer punto tenemos el periodo va a ser igual a pi entre el valor absoluto de b. ¿Y quién es b? Sencillamente es la constante que me acompaña en mi variable x, o sea el 2. Reemplazo el 2, pi medios sencillamente va a ser la distancia de mi periodo, ¿ok? Esto es una distancia, por lo tanto se conserva positiva. Bien, la cotangente, como pueden darse cuenta, solamente es un poco diferente a la tangente. ¿Por qué? Porque ahora la asíntota está en 0 y en pi, y el corte está en pi medios. La fórmula para calcular el periodo se comparten, ¿ok? El procedimiento va a ser lo mismo, tienen que aprenderse esta gráfica. Como pueden observar, ella viene pegada desde una asíntota izquierda, baja y se pega a la derecha, ¿ok? En la anterior ella estaba pegada con la izquierda, pero desde abajo subía y se pegaba a la derecha, ¿ok? Entonces hallamos el periodo y vamos a igualar este x1, porque recordemos que esta es una asíntota x1, x2 y x3. x1 lo igualamos a mi argumento para saber el tipo de traslación que obtuvimos y la ampliación, ¿ok? Entonces sería asíntotas y corte, vamos a buscar 2x más pi cuartos es igual a 0, el 0 por la asíntota. Empezamos a despejar la x para saber en dónde está esta nueva asíntota. Tenemos que x va a ser igual a este que pasaría al otro lado de la igualdad a ser negativo y este que pasaría a dividir, ¿ok? Sería menos pi cuartos por un medio. Entonces al final nos quedaría x0 o una asíntota igual a menos pi octavos. Perfecto, con esto tenemos un punto inicial y podemos comenzar a partir desde este punto a averiguar quién es x1 y x2. Entonces lo que hacemos es este proceso, me guardo mi x0, mi periodo, y lo que hacemos es lo siguiente. Sabemos que de aquí a aquí hay una distancia, decimos que x1, o sea mi punto de corte, va a ser igual a un punto inicial del plano cartesiano más una distancia. Esto me va a dar un punto a la derecha. Recuerden, si yo lo sumo me va a dar un punto a la derecha, si yo resto me va a dar un a la izquierda, ¿ok? De todas maneras yo voy a graficar de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces reemplazando los valores tenemos que x0 va a valer menos pi octavos, que lo conseguimos en la diapositiva anterior, más el periodo entre 2. El periodo viene siendo pi medios y esto es dividido entre 2. Luego realizo la doble c, o sencillamente es igual que multiplicar el 1 medios por el periodo, que sería pi medios. Al final, en total me tiene que dar pi cuartos, ¿ok? Realizamos la suma de fracciones y tenemos al final que nos va a dar 4pi en el numerador y abajo el 4 por el 8. Podemos simplificar este 4 con este 4, ojo, si yo llegara a multiplicar este 4 por 8 me estaría generando 32, ¿sí? Y se nos haría más difícil la división que se pueda generar, ¿ok? Entonces sencillamente antes de multiplicar estos dos, yo veo si arriba, o sea en el numerador, puedo simplificar algo, ¿ok? Perfecto, aquí simplifico los 4 y simplemente me queda el pi octavos. Ahora tengo el x1. Ahora para poder hallar el x2 voy a hacer el mismo procedimiento que hice en x1. Es lo mismo, aquí viene siendo x2 y aquí viene siendo x1. O sea, para buscar x2 necesito x1, que sería pi octavo, más el periodo entre 2. Ya sabemos que el periodo entre 2 nos debe dar al final pi cuartos, ¿ok? Ya simplificando la fracción. Tenemos entonces pi octavos más el periodo entre 2, que sería pi cuartos. Realizando la suma de fracción tenemos que nos viene generando arriba
12pi entre 32, y simplificando ahora sí de manera manual o por calculadora nos debe quedar como 3pi octavos. Excelente. Con esto entonces terminamos de buscar x1, x0 y x2, dos asíntotas y un corte. Recordemos que estos puntos deben ser evaluados o buscados dependiendo de mi gráfica cotangente, porque por ella nosotros estamos haciendo la gráfica, ¿ok? Si aquí estuviera la tangente, tendríamos que seguir la gráfica inicial de la tangente. Bien, entonces seguimos al paso de graficar y buscar cada uno de los puntos. Me llevo x0, x1 y x2. El tip, como siempre les he dicho, es tomar el punto inicial que nosotros tuvimos, un x0, restarle el punto final, un x2, y esto, el resultado en valor absoluto, me va a dar el periodo, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo empiece a restar este junto con este y le aplico el valor absoluto, si nos da un número negativo, nos debe dar el periodo, que sería pi medios. Bien, entonces pasamos a graficar. Tenemos primeramente que evaluar nuestros puntos iniciales, que serían menos pi octavos, una asíntota, en pi octavos un corte, y en 3 pi octavos otra asíntota. Esos son mis tres puntos iniciales. Pero antes de continuar para graficar la asíntota, quiero buscar el corte con el eje Y. ¿Qué hacemos? Tomamos la función principal, le evaluamos en 0, igual a menos 2 por cotangente de 2 por 0. El 0 se reemplazó donde está la variable x, más pi cuartos. 0 por 2 viene siendo 0. Sencillamente evaluamos que va a ser menos 2 por cotangente de pi cuartos. Cotangente de pi cuartos viene siendo 1, así que el corte es igual a menos 2 por 1, que sencillamente es menos 2. Ahora nosotros lo colocamos en la gráfica, que nos daría en este punto, ¿ok? Corte con el eje Y, menos 2. Como pueden darse cuenta, la gráfica debe pasar por este corte que es con el eje Y, haciendo que mi gráfica se vea de la siguiente forma, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? En la gráfica base, que empezaba en la parte izquierda superior, bajaba y terminaba en la parte derecha inferior, ¿ok? Pero con este negativo que nosotros tenemos en mi función principal, nos ocasiona una reflexión. Bien, y el corte nos indica que justamente debe ser así. Ahora vamos a buscar el rango, que viene siendo todos los reales para esta función, ¿ok? Una asíntota, vamos a tener una fórmula. La fórmula ya se las di en el ejercicio pasado y en la teoría, pero de todas maneras vamos a hacerle hincapié. X igual a un punto inicial de una asíntota más el periodo solo, no dividido, por una n que es un conjunto de enteros. Reemplazamos valores. Un punto inicial de una asíntota puedo utilizar este menos pi octavos. Menos pi octavos más pi medios, que viene siendo mi periodo, por un conjunto de números enteros. Y al final yo puedo sacar factor común pi octavos y me quedaría entonces adentro 4n menos 1. Si yo multiplico este pi octavos distributivamente dentro de los paréntesis, obtengo estos valores. Si yo represento mis asíntotas con esta expresión o con esta otra expresión, es válido, ¿ok? Sencillamente con esta otra es más fácil calcular cada una de las asíntotas. Bien, de igual manera para el corte con el eje X, vamos a buscar un punto inicial y vamos a sumarle un periodo por un número entero. ¿Qué hacemos? El corte con el eje X va a ser a pi octavos, que es un punto inicial que yo tengo, yo tomo el que ya conozco, más pi medios por un conjunto de números enteros. A esta también le podemos aplicar lo mismo que le hicimos a las asíntotas. Saco factor común pi octavos y a la final nos tiene que dar 4 por el conjunto de los enteros más 1. Ok, si yo vuelvo a hacer la distributiva, confirmo de que estos son los valores que inicialmente nosotros teníamos, ok, por si las dudas, porque algunas veces sacamos factor común y no nos damos cuenta si estuvo bien o no el procedimiento del factor común, ok. Ahora, el dominio sencillamente, como podemos ver, viene siendo todos los reales menos las asíntotas. Recordemos que las asíntotas están basados en valores en x, ok. Por lo tanto, viene siendo dominio todos los reales menos una fórmula de las asíntotas, punto y coma, con n perteneciendo a los números enteros. A estas dos expresiones también debo decirle que n está perteneciendo a los números enteros.
porque yo sencillamente no puedo incluir esta n sin antes haberla designado a un conjunto de números, ¿ok? Bien, con esto terminamos el ejercicio. Me despido de ustedes, muchas gracias por su atención, no se olviden darle like al video y por favor suscríbanse si necesitan que les notifiquen sobre otros videos que estaré publicando. Bien, entonces hasta la próxima.